11 países en el bloque emitieron una pequeña declaración sorpresa en la que dijeron que la única alternativa viable en Venezuela era el llamado a las elecciones. En una reunión en Ottawa, Canadá, emisarios de 11 de los 14 países del Grupo de Lima firmaron una declaración en la que reafirmaron su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Además, enfatizaron que cualquier iniciativa diplomática debería tener como objetivo implementar la hoja de ruta definida por el presidente de la Asamblea Nacional, lo que llevaría a la convocatoria de elecciones libres y no a diálogos, incluido el régimen. En este sentido, la declaración se refiere a la primera sesión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela que se celebrará el jueves en Montevideo, Uruguay, en la que 8 países de la Unión Europea, Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido, Portugal, Suecia, así como Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Países como México, Uruguay e Italia están buscando una salida concertada entre las partes y han dudado en reconocer a Guaidó. De manera similar, la ONU, dirigida por el secretario general Antonio Guterres, dijo hoy que permanecerá fuera de las diversas iniciativas diplomáticas y que está dispuesta a presidir una mesa de diálogo, pero solo cuando las partes en el conflicto pídenlo, aunque enfatizó que entre las funciones de la ONU no se reconoce a los líderes. Muchos describen esta posición como tibia. Los miembros del Grupo de Lima, donde Colombia tomó la iniciativa, dijeron que estos intentos de diálogo solo sirvieron para darle aire al régimen. Desde el 4 de enero pasado, este grupo ha estado en el centro de la presión internacional ejercida sobre Maduro desde que asumió el cargo para su segundo mandato. El anuncio de los países europeos se produjo después de la semana pasada que este grupo de países, liderado por España, le dio un ultimátum de 8 días para convocar a nuevas elecciones. La primera respuesta de Maduro fue no solo negarse, sino también convocar a elecciones legislativas, con las cuales buscaría acabar con el último organismo elegido democráticamente en el país. Pocas horas después de que el primer ministro español, Pedro Sánchez, reconociera oficialmente a Guaidó como presidente a cargo de Venezuela, Nicolás Maduro ofreció una conferencia de prensa en la que condenó las declaraciones del presidente español y lo acusó de seguirlo. Yo juego a Donald Trump. Si un día se materializara el golpe de Estado, si un día fuera una intervención militar, sus manos, el señor Pedro Sánchez, estarían llenas de sangre, así como las de José María Aznar durante la guerra en Irak, dijo. Aunque Nicolás Maduro se está acercando a un aislamiento diplomático casi total, todavía goza del apoyo de China y Rusia. Las adhesiones de hoy a la causa de la oposición resultarán en un mayor aislamiento, pero las opciones más radicales, como la intervención militar, ni siquiera se han considerado formalmente. El Grupo de Lima insistió entonces en que los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú seguirían denunciando a Maduro por habiendo manipulado las iniciativas de diálogo de actores internacionales, maniobras para perpetuar en el poder. Por este motivo, subrayaron que cualquier iniciativa política o diplomática que se esté desarrollando debe apuntar a apoyar la hoja de ruta constitucional presentada por Guaidó, que incluye el establecimiento de un gobierno de transición y el llamado a nuevas elecciones libres y justas lo antes posible. Estas elecciones deben organizarse con garantías suficientes, con la participación de todos los líderes políticos y con la observación internacional, además del nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, dijo el texto. La declaración del lunes en Ottawa fue firmada por todos los miembros fundadores del Grupo de Lima, con excepción de México, uno de los miembros más activos del bloque hasta la llegada del activista de izquierda Andrés Manuel López Obrador. 1 de diciembre. México no reconoce a Guaidó y pide una solución negociada de la crisis venezolana para la cual, con Uruguay, convocó una conferencia internacional de países y organizaciones que tienen una posición neutral el jueves en Montevideo. Los otros 2 miembros del Grupo de Lima que no reconocieron a Guaidó ni asistieron a la reunión de Ottawa son Guyana y Santa Lucía. En su declaración, el Grupo de Lima anunció la incorporación del gobierno legítimo de Venezuela en el colectivo. Mientras tanto, el presidente interino Juan Guaidó ha agregado reconocimiento internacional a unos 20 países europeos. La lucha entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro por el poder ejecutivo en Venezuela avanzó el lunes, cuando el primero agregó el reconocimiento a 20 países, mientras que el segundo afirmó su control sobre las instituciones asegurando que no aceptaría el ingreso de la ayuda humanitaria.
Venezuela no puede hacer una falsa promesa de una supuesta ayuda humanitaria. No somos mendigos de nadie, dijo Maduro en otro acto con soldados en el estado de Aragua Norte emitido en el canal estatal VTV. Dijo que el país podía salir de sus problemas de esfuerzo y trabajo e instó a rechazar el espectáculo barato de la oposición encabezada por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, a quien el Poder Ejecutivo había confiado como presidente responsable. Promueve la ayuda humanitaria con otros países. Según Maduro, la oposición a lo que él llama la oligarquía necesita ayuda mental para ver si algún día tiene un poco de dignidad y si se planta para aquellos del norte que nos tratan y nos maltratamos con órdenes y contraórdenes. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) solicitó a las autoridades permitir el ingreso de ayuda humanitaria como un medio para mitigar el impacto de la crisis en los más vulnerables. Los líderes católicos dijeron en una declaración que existe una situación dolorosa de injusticia y sufrimiento en todas las comunidades del país debido a la falta de lo que se necesita para una vida digna y productiva y una defensa. Indefensos ante la justicia. Según la CEV, los venezolanos están en busca de un cambio político a través de un proceso de transición pacífica y transparente que conduzca a elecciones libres y legítimas para reanudar el curso de la democracia y lograr el restablecimiento de la democracia, Estado de Derecho. Este enfoque es, en cierto modo, un apoyo del Parlamento venezolano, con una mayoría de oposición, que no reconoce la legitimidad del segundo mandato de Maduro por haber obtenido su reelección en una votación calificada como fraude. Guaidó nuevamente le pidió al ejército que permitiera que alimentos y medicinas ingresaran a las fronteras del país y dijo que tenía información sobre algunos miembros del alto mando militar que están evaluando la posibilidad de robar estos productos. El presidente del Parlamento también expresó su profunda gratitud al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y al pueblo español por reconocerlo. La mayoría de los países de la Unión Europea reconocieron el lunes a Guaidó como presidente hasta la convocatoria a elecciones, que Rusia ha descrito como una interferencia directa e indirecta en los asuntos de Venezuela. Ante esto, el ejecutivo de Maduro anunció que volvería a examinar sus relaciones con los países que no lo reconocen como presidente legítimo, mientras que Guaidó anunció que nombrará representantes diplomáticos en estos países el martes. Territorios. Según el chavismo, la revisión de las relaciones comienza a partir de este momento y hasta que se produce en estas naciones una rectificación que anula su apoyo a los planes del golpe y los redirige al respeto irrestricto del derecho institucional. También ese día, el señor Guaidó le pidió a Uruguay que no autorizara la transferencia de unos $1.000 millones, lo que el gobierno de Maduro pretende hacer a ese país. Están tratando de transferir dinero de las bandas a una de las cuentas de Uruguay. El llamado es a Uruguay para que no se preste para robar parte del dinero. Hablamos de $1.000 a $1.200 millones, dijo. Según el jefe de la legislatura, el gobierno de Maduro está tratando de transferir recursos de una cuenta a otro país, lo que no especificó, al propio Bandes, y dijo que había sido informado por miembros de las esferas muy altas de la entidad financiera. En este sentido, aseguró que estará muy atento y tomará las acciones relevantes en las próximas horas. Guaidó elevó la tensión política en Venezuela hace 2 semanas al jurar a cientos de miles de ciudadanos que asumía el poder ejecutivo porque consideraba que Maduro estaba usurpando la presidencia y desde entonces había sido reconocimiento internacional como la máxima autoridad del país. Nicolás Maduro envió una carta al Papa Francisco y dijo que esperaba una respuesta positiva para interceder en un diálogo con la oposición de Venezuela. Nicolás Maduro dijo hoy que había enviado una carta al Papa Francisco pidiendo ayuda en el proceso. Diálogo para resolver la crisis venezolana, luego de que varios países europeos hayan reconocido a Juan Guaidó como presidente a cargo. Le envié una carta al Papa Francisco. Espero que venga o ya esté en Roma, al Vaticano, diciendo que estoy al servicio de la causa de Cristo, y con este espíritu le pregunté a ayuda en un proceso de facilitación y fortalecimiento del diálogo, dijo Maduro en declaraciones en la televisión Sky 24. El presidente venezolano dijo que había pedido al soberano pontífice que hiciera todo lo posible para contribuir al diálogo. Esperamos una respuesta positiva, agregó Nicolás Maduro. Esta no es la primera vez que solicita la mediación del Papa Francisco en el contexto de la crisis política en su país. Los países europeos que hoy reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, lo hicieron después de haber respetado el plazo de 8 días otorgado a Maduro para organizar elecciones libres como una solución para poner fin a la crisis.
En América del Sur, el país está sufriendo. Entre los países del viejo continente que han reconocido a Guaidó se encuentran España, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Portugal y Austria. Además, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de promover, dentro de la Unión Europea y las Naciones Unidas, un plan de ayuda humanitaria destinado a abordar con urgencia la crítica situación en que se encuentra. Encontrar Venezuela.